la respuesta que el otro le da, digamos, la respuesta que el neurótico supone que el otro le da, se convierte en el deseo. Pero está anudado a la demanda del otro. ¿Sí? Bien, dejemos por un momento eso y pasemos entonces a lo que a mí más me interesa, que es psicoanálisis y ciencia, entonces. ¿Sí? El tercer elemento que mencionaba Lacan. Entonces, a lo largo, como yo les decía al principio, a lo largo de todo el texto, en realidad Lacan trata de puntualizar claramente cuál es su hipótesis en este texto que se llama La ciencia y la verdad, y claramente su hipótesis, digamos, se las reduzco en estos términos, sería: el psicoanálisis nace en el seno de la ciencia moderna y no existe la posibilidad de que no haya sido así, ¿no? Para Lacan, el psicoanálisis es un efecto de la producción científica moderna. ¿Sí? No, el psicoanálisis no pudo haber nacido en ningún otro momento. Para Lacan surge en los finales del siglo XIX porque es un efecto de la ciencia moderna y está emparentado justamente con la ciencia. No es una disciplina que reniega la ciencia o que se aleja de la ciencia, sino que está emparentada con la ciencia y nace en el contexto científico moderno, ¿no? Pero, y acá está la diferencia interesante, en lo que se refiere a la verdad como causa, Lacan propone algunas afirmaciones interesantes. Hubo algo que me olvidé de aclararles. ¿Qué significa verdad? Vieron que una de las definiciones que da Lacan de la verdad es que siempre está a medio decir, ¿no? Porque el problema que tiene la verdad es que sufre del padecimiento del significante, digamos, que es que también siempre está a medio decir. Entonces, la verdad es aquello que se dice. Pero claro, nunca se dice del todo. Siempre está a medio decir, siempre está a medio dicha. Pero su esencia es ser hecho de dicho. ¿Sí? La verdad es aquello que se dice. Eso tendría que haberlo aclarado un poco antes, disculpen. Pero va a ser importante para lo que sigue. Entonces les decía, tenemos psicoanálisis y ciencia, ¿no? Ya dejamos atrás religión y dejamos atrás magia. Y en lo que se refiere a la verdad como causa, hay algunas afirmaciones interesantes de Lacan. Dice que, por ejemplo, nosotros tendríamos que interrogar a nuestra ciencia en el aspecto de que se sostiene en una idea, que es que, de la verdad como causa la ciencia no querría saber nada. ¿Sí? Entonces, la ciencia no querría saber nada de la verdad como causa. Entiéndanse que la verdad como causa significaría que en el inicio está la palabra. ¿Sí? O sea que la verdad, como es un hecho de dicho, la verdad como causa es el hecho de lo que se dice como causa de lo demás. Y entonces dice Lacan que la diferencia en los términos de la causa y de la verdad es que el psicoanálisis y la ciencia sostienen distintas formas para pensar el tipo de causa que es la verdad en cada una de sus disciplinas. La incidencia de la verdad como causa en la ciencia la tenemos que reconocer bajo el aspecto de la causa formal, dice Lacan. Entonces, recuerden ustedes que la causa formal es la forma, el universal, ¿sí? El manual con el que se hacen las cosas, o sea, cómo se hace una silla. ¿Qué sería entonces una silla? La formalidad de la silla, ¿sí? La formalización. Entonces, lo que está diciendo Lacan es justamente, claro, lo que retoma la ciencia de la verdad es el hecho formal. ¿Entienden? Lo que retoma la verdad es la formalidad. O sea que son las reglas según las cuales algo se debe hacer o se debe decir. Entonces, ¿en dónde pone su peso para Lacan la ciencia? Precisamente en la formalización, en la verdad como causa formal, en cómo se tiene que hablar. ¿Entienden? Cómo se tiene que hablar para decir cosas científicas. Aunque, vamos a decirlo así, esto es un poco, no está en el texto, pero se los digo un poco yo, aunque en realidad de lo que supuestamente habla la ciencia es de la realidad, ¿no? O sea, la ciencia supuestamente habla de la realidad, habla de la luz, las piedras, el cosmos, las partículas, ¿no? Supuestamente. Pero lo importante es que la causa, digamos, la verdad como causa en el ámbito científico tiene que ser entendida
como la causa formal. La verdad es la causa formal de la ciencia, es decir, el modelo, la formalización, cómo es que eso se dice. ¿Cuál sería la diferencia entonces con el psicoanálisis? Que mientras el psicoanálisis, en cambio, acentúa la verdad como causa en su aspecto de causa material. Y acuérdense que material es la materia de lo que está hecho el objeto. ¿Sí? Entonces, acentuar la verdad como causa en su aspecto de causa material es ¿de qué está hecho esto? ¿De qué está hecha la materia con la que nosotros trabajamos? De verdad. Si nosotros decimos la verdad es la causa material del psicoanálisis, lo que estamos diciendo es el psicoanálisis está hecho de verdad. Está hecho de palabra. ¿Sí? La palabra, la verdad, es el material con el cual el psicoanálisis está hecho. A diferencia de la ciencia, que en realidad no está hecha de palabras, o según dice Lacan, no quiere saber nada de estar hecha de palabras. Pero sí sostiene el ámbito formal, ¿entienden? La causa formal de la verdad en la ciencia implica que la ciencia, ¿cómo está hecha? Está hecha como la verdad. Está hecha como el discurso, ¿entienden? Tiene una estructura formal. ¿Sí? Y ahí tienen las dos diferencias. Que si bien tanto para el psicoanálisis como para la ciencia, la verdad funciona como causa, o sea, podríamos decir, la verdad es la causa de la ciencia, y también podríamos decir, la verdad es la causa del psicoanálisis. En el caso de la ciencia, la verdad es la causa formal de la ciencia. Es decir, cómo está hecha la ciencia, cuáles son los parámetros formales con los cuales se puede hablar en ciencia. Y en cambio, en psicoanálisis, la verdad funciona como una causa material. Es decir, el psicoanálisis está hecho de verdad. Y para Lacan, ahí reside la originalidad en la ciencia, del psicoanálisis en la ciencia. ¿Entienden? Es decir, redondeo un poco y vamos a preguntas y si algo no ha quedado muy claro. Lo que trata de decir Lacan, me parece a mí, es que esta causa material de la verdad en el psicoanálisis es la forma de incidencia del significante. ¿Sí? Es decir, esta es la función que le atribuye Lacan al lenguaje en la teoría. Ser el material del cual está hecha la verdad. Y ser el material del cual está hecha la causa que causa el sujeto. Si nosotros decimos, la verdad es la causa material del sujeto, el sujeto está hecho de verdad. Es decir, está hecho de palabras. Está hecho de lo que se dice. Eso me lleva a una conclusión que me parece interesante, que es que en este sentido no estamos hablando, cuando hablamos de psicoanálisis, al menos del de Lacan, los otros psicoanálisis son un poco distintos, muy buenos también, pero un poco distintos, no estamos hablando de un idealismo discursivo, o al menos creo que Lacan no lo quiere pensar como un idealismo discursivo. Después podremos ver si tiene razón o no. Me parece que él lo piensa siempre como un materialismo del lenguaje. ¿Entienden? O sea, donde la materia que construye el sujeto, la materia que construye la verdad, la materia que construye la disciplina, es precisamente el lenguaje. ¿Entienden? O sea, decir que la verdad es la causa material del psicoanálisis, lo que nos está diciendo es que aquello de lo cual el psicoanálisis está hecho estrictamente es de palabras. No es que la ciencia no lo esté, dice él. Lo importante es que de eso no quiere saber. No retoma eso la ciencia. Lo que la ciencia retoma es el hecho de la causa en tanto que formal. Después yo creo que habrá quien piensa en ciencia que de lo que habla es la realidad, ¿no? Habla sobre la realidad. Mientras que nosotros, en ese punto, creo que más o menos podemos coincidir, más o menos, en que hablamos de palabras. O sea, hablamos con palabras de palabras. La famosa idea de que no hay metalenguaje. Entonces, cierro con esta idea. Para Lacan, la originalidad del psicoanálisis en la ciencia, si bien está completamente articulado con la ciencia, y Lacan siempre lo piensa articulado con la ciencia, es como para el psicoanálisis
La causa material, es decir, de qué está hecho, es precisamente la verdad. ¿Sí? Así que bueno, con eso dejo por ahora mi exposición y los escucho un poco a ustedes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por las dos preguntas, Eric. Empiezo por la segunda y después voy a la primera. Eh, Mi opinión, ¿no? Borges decía que lo menos valioso de una persona es su opinión. Pero bueno, mi opinión, yo no creo que podamos decir que el psicoanálisis es una ciencia, ¿no? Por muchísimas razones. Pero sí me parece interesante que podamos pensar, que tampoco caer en el otro, en la otra idea que siempre nos habían enseñado, o por lo menos que nos enseñaban a nosotros cuando nosotros estudiábamos, que era un rechazo absoluto a la ciencia, como diciendo, no, la ciencia es lo peor que hay, la ciencia es estandarización, eso obtura al sujeto y la singularidad del sujeto, y bla, 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 así que eso es prácticamente el demonio, ¿no? Yo pienso que ni una ni la otra. Yo lo que tiendo a pensar últimamente, que creo que es un poco lo que vos me estás preguntando, lo que tiendo a pensar últimamente es que el mundo del pensamiento es un mundo bastante plural, ¿no? Y hay como muchas disciplinas y muchas ideas que son muy interesantes, que a veces coexisten, que otras veces no, pero que no necesariamente son contradictorias. ¿Qué quiero decirte con esto? Para no rodearte la pregunta. Yo no soy de los que piensan que si el psicoanálisis no es una ciencia, entonces no sirve para nada. Definitivamente no. Yo creo que el psicoanálisis sirve para un montón de cosas, ¿no? Eh, no soy de los que piensa que solamente sirve lo que es científico, ¿no? A mí todo el tiempo me llegan comentarios, todo el tiempo, diciendo el psicoanálisis no sirve porque no es científico, ¿no? Bueno, eso me parece un poco gracioso en cierto nivel, porque sería suponer que lo único que sirve es lo que es científico. Yo creo que la ciencia es muy útil para un montón de cosas y está buenísimo que exista y ha permitido cosas como lo que estamos haciendo en este momento, que está genial, ¿no? Y creo que tendríamos que valernos de esto cada vez que podemos. Ahora, pensar que es lo único que sirve, me parece también una locura, ¿no? Es decir, como decir, bueno, como solamente existe lo que es científico, entonces si la panadería no es científica, no la vamos a hacer más. Y si la pintura abstracta no es científica, no la vamos a hacer más. Es una tontera. Yo creo que cuando lo ponemos en ese nivel nos damos cuenta que no necesariamente es así. Entonces, mi sugerencia es ni una ni la otra. Ni pensar que la ciencia es como una especie de demonio que quiere destruir la subjetividad de todos nosotros, ni tampoco creer este ideal de que si no somos ciencia no valemos para nada. Yo creo que el psicoanálisis tiene un lugar muy interesante, lo ha tenido sin duda en la historia del siglo XX y lo puede seguir teniendo. Y eso me lleva a tu primera parte de la pregunta, que es la de la práctica de cuidado de sí. Por decirlo en términos, como tú bien dices, de Alush o Foucaultianos, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que es una práctica y que hay un montón de prácticas que son útiles y son buenas y pueden ser, yo te diría, hasta terapéuticas, aunque quizás no son científicas, ¿no? Entonces, yo en ese punto coincido con que sí puede ser una práctica, si se quiere, espiritual, en el sentido, voy a explicarme por qué, en el sentido, por ejemplo, del acceso a la verdad, ¿no? O sea, de la transformación subjetiva para el acceso a la verdad. Solo que, claro, esa verdad, a diferencia de los otros ejemplos que pusimos hoy, que son la magia, la religión, la ciencia, no es una verdad, por ejemplo, que esté albergada en la idea de Dios, ni es una verdad formal, científica, pero creo que es una verdad producto del decir, ¿no? Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, sí, yo pienso, hoy tiendo a pensar que sí, que podríamos pensar el psicoanálisis como una práctica de cuidado de sí, que implica una cierta necesidad de transformación subjetiva para acceder a lo que podríamos nosotros llamar una cierta verdad. Y sobre todo, y esto para mí es lo más importante remarcarlo, sobre todo si tiene efectos terapéuticos. O sea, sobre todo si tiene efectos de aliviar el padecimiento neurótico. Para mí, en ese punto, digamos, nosotros no hacemos cohetes que van a la luna, ni hacemos computadoras que pueden comunicarse con todo el mundo, ¿no? No hacemos eso. Pero nosotros sí sabemos muy bien cómo curar el padecimiento neurótico. Y eso hay que valorarlo. Y me parece que los primeros que tenemos que empezar a valorarlo somos nosotros. ¿Sí? O sea, estar seguros de que lo que nosotros hacemos
tiene grandes, grandes efectos para resolver el sufrimiento neurótico en los seres humanos. Yo no sé si eso es más o menos importante que hacer un cohete. No lo sé. Lo que sí te digo es que me parece que es importante. Vamos a decirlo así. Mi sensación es que este intento aristotélico de ordenar la cuestión de las causas es un poco tratar de resolver el problema platónico, ¿no? Es decir, yo creo que Platón, tratando de resolver un problema, generó dos problemas, ¿no? Porque tratando de explicar cómo funciona el mundo, creó otro mundo que da cuenta de este mundo, ¿no? Entonces duplicó el problema. Mi sensación es que lo que trata de hacer un poco Aristóteles es resolver, como muy bien dijiste tú, el problema de la sustancia, ¿no? Es decir, bueno, hay elementos sustanciales en las cosas que son, y esa sustancia es la sumatoria de sus causas materiales más sus causas formales. O sea, la sustancia que me corresponde a mí es la suma de el material con el que estoy hecho más las formas, en este sentido de concepto platónico que tú decías. Entonces, de alguna forma es como tomar una parte de cada mundo, ¿no? La forma del topus Uranus y la materia de este mundo que para Platón era un mundo asqueroso y mal hecho y material, y sumado a las dos, y eso me va a dar la sustancia, ¿no? Entonces, pensámoslo así, estoy hecho con materia de este mundo, pero estoy hecho con planos divinos, ¿entendés? O sea, el material que me compone está en este mundo asqueroso y terrenal, pero estoy planeado a imagen y semejanza de un plan más divino. Eso es lo primero que te diría. Y lo segundo es si son intercambiables o no. Lacan trabaja de una forma muy interesante esto en el texto, esto que estás planteando, porque él no dice realmente que la ciencia solamente utilice lo formal de la causa. Lo que dice es que hay un elemento material de la causa de la palabra que la ciencia no quiere aceptar, ¿sí? Él pone algunos ejemplos de lo que él llama, déjame pensar bien para no decírtelo mal, el costo subjetivo, dice Lacan. Lo que él dice es que los avances científicos han tenido costos subjetivos, ¿sí? Y menciona un par de científicos que se han vuelto locos tratando de resolver algunos problemas científicos. Cantor y menciona un par más, ¿no? Lo que él dice es, estos personajes son el costo subjetivo de la ciencia. Pero de ese costo la ciencia no se va a hacer cargo, dice él. Es decir, la ciencia continúa como una disciplina que avanza, aun cuando en el trayecto haya tenido que cobrarse una que otra cordura, no se va a hacer cargo de esa cordura que se cobró, dice él. Es decir, ¿qué creo que quiere decir con esto? Que hay algo de la verdad como causa material también en la ciencia, ¿sí? Pero no es el aspecto que a la ciencia le interesa. Eso me parece muy interesante plantearlo. También en relación con lo que me decía Eric. Yo creo que hay distintas disciplinas que se interesan en distintas cosas. No es que digan que lo otro no existe, ¿entienden? Por ejemplo, nosotros, no es que nosotros digamos que no existe una cierta realidad material sobre la cual operar. No podemos, a ver, si somos relativamente inteligentes, no podemos negar esa existencia. Lo que sí podemos decir es, a mi disciplina no es eso en lo que se interesa, ¿sí? Es decir, yo no sé si un físico de partículas te diría, no, el inconsciente en realidad no existe, eso es un invento de ustedes que son todos unos chamanes drogadictos. Yo no sé si diría eso, lo que diría es, mira, la verdad, yo eso no sé tanto y yo en lo mío no me meto con esas cosas, así que, qué sé yo, ¿entendés? Como que ahí yo tomo un elemento que es el elemento de la división del trabajo. No todos tenemos que saber hacer todo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y ya respondo a tu duda. Que bueno, yo siento que Lacan no es que piensa que son intercambiables, o sea, o que se puedan desplazar o no, sino que creo que toma ciertos elementos de la causa para determinar qué cosas valora cada disciplina. ¿Entendés? Entonces yo siento que lo que dice es, no es que la ciencia no tenga también de alguna forma una causa material en el lenguaje, puede ser que la tuviera, pero no es eso sobre lo que se apoya. Únicamente se guía por estas reglas formales. No es que el psicoanálisis no tenga reglas formales como de la verdad como causa sobre las cuales sustentarse, pero no es en eso en lo que se enfoca, ¿entendés? Se enfoca en la materialidad que le propone la verdad.
¿Sí? No sé si fue más o menos claro.